Exteriores. Felipe, lo del ejército para descarbonizar, no tengo ninguna aclaración, no tengo nada que informar sobre ese tema, porque no sé un ejército cómo descarboniza. Y dijo el presidente, ese mismo ejército, que repito, no sería una fuerza de paz, sería después para luchar contra la Organización Mundial de Comercio, contra la banca multilateral. Mencionó al Fondo Monetario Internacional, es decir, bancos de estos multilaterales que son los que se quedan con la plata, dice. Y acaba de decirnos... Pero es que ese ejército debe ser para evitar que se acabe la humanidad dentro de 10 años, yo me imagino. Acaba de decirnos el vicecanciller que funcionaría en la práctica como el ejército de Palestina. Básicamente sería, pues, si va a ser el ejército de Palestina, ¿contra quién se va a enfrentar, Néstor? Sí. Luis Ernesto, le hago una aclaración. No estoy caricaturizando. A usted le puede parecer una caricatura lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Lo estoy citando. No, es que no me parece una caricatura. Entre comillas. Me parece que lo que está pasando en Gaza es de la mayor gravedad. No, es que me parece que el mundo entero está tratando el genocidio en Gaza como si fuera con otras personas, ¿no? Es que las Naciones Unidas nace justamente para evitar este tipo de fenómenos, Néstor. Las Naciones Unidas nació porque los alemanes, en cabeza de Adolfo Hitler, cometió un genocidio, exterminó a un grupo étnico y lo persiguió por sus convicciones, por su raza, y el mundo dijo, esto no puede volver a pasar, y está volviendo a pasar. Paradójicamente y lamentablemente está volviendo a pasar en cabeza del Estado de Israel, que fue el Estado crear para que esto no volviera a pasar. Y entonces lo que propone el presidente Gustavo Petro es que las Naciones Unidas sirvan para lo que fueron creadas, sirvan para atender y evitar este genocidio. Y no basta un discurso, y déjeme concluyo, Néstor. No basta un discurso. No fueron creadas. Se necesitan... No hay un ejército de Naciones Unidas, hay una fuerza de paz de Naciones Unidas. Claro, hay una fuerza de paz de Naciones Unidas y está sirviendo, Néstor. Una vez más, no está sirviendo. No es una fuerza de paz, es un ejército Néstor, de guerra, de libertad o muerte, dijo el presidente Petro. La fuerza de paz de las Naciones Unidas está sirviendo. No está sirviendo. ¿Sabe por qué? Porque Netanyahu está bombardeando incluso las misiones humanitarias de las Naciones Unidas. No deja que llegue comida en cabeza de las Naciones Unidas. Entonces la misión de paz, permítame, otra guerra mundial, ¿vale? La nación de paz, la misión de paz de las Naciones Unidas no está sirviendo porque Netanyahu los está bombardeando también, así como está bombardeando a niños palestinos. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Seguir mirando? ¿Qué hay que hacer? ¿Seguir mirando? ¿Sin hacer nada? ¿Solo quedarnos con los discursos? No, Néstor, hay que hacer algo. Y lo que propone el presidente Petro, al igual que muchos otros líderes del mundo, es que esto no es solo Petro, es que se haga algo que pueda tener un efecto real para evitar esa masacre. El ejército internacional. Yo no he oído a ningún otro líder del mundo decir tantas sandeces como oí ayer al presidente Petro. La idea, Felipe, del ejército internacional. Bueno, pero ayer sí, ejército de salvación. Todos Héctor, perdóneme. Estuvieron rechazando el genocidio. No, una cosa es rechazar. Es que el tema del genocidio no lo vamos a discutir. En ese momento. En el rechazo estamos todos. Seguramente Felipe se distrajo en ese momento. Estamos todos. En crear sí, pero no podemos estar en el rechazo de genocidio. Pero ponernos del otro lado solo porque el presidente Petro lo dice. No. ¿Quién se está poniendo del otro lado, Héctor? ¿Quién está diciendo? Le acabo de decir al vicecanciller que lo de Netanyahu es un horror. Producto de la evaluación del diagnóstico de que es un error, entonces nos metemos en una guerra internacional. Y hay que hacer algo. No sé si nos lanzamos a una guerra internacional o lo que fuera, pero desde el punto de vista ético, al menos sí corresponde hacer algún planteamiento, cualquiera, porque no vale solamente quedarnos diciendo que efectivamente nos parece que el ataque lo lanzó Hamás, que tiene todavía secuestrados israelíes, que no los ha querido devolver exacto, en 2 entonces años. empezamos a justificar de esa manera el genocidio. Sí, Néstor, a mí me da pena con usted, pero ese tipo de explicaciones lo único que conducen es a justificar el genocidio. Cuando Héctor, arranca uno a decir que es que todavía hay 20 secuestrados y que hasta cuando los entreguen, entonces van a seguir matando niños masacrados o de hambre, pues es una manera de justificar el genocidio. No, es una manera de explicar la realidad, Héctor. No, es una manera de justificar el genocidio. El horror de Israel, pero también está el horror y el dolor de las familias que todavía están esperando que al menos les entreguen el cadáver de sus seres queridos secuestrados. Eso no se puede quitar de la ecuación, eso no se puede dejar de lado. Hablar del horror de Israel. Decir una cosa no quiere decir que se impide hablar de la otra. Sí. No, lo que pasa es que cuando usted quiere acabar con el genocidio de Gaza, usted tiene que hacer propuestas viables. Le voy a plantear 2 o 3. Por ejemplo,
que no es necesariamente un ejército, y ojalá me esté oyendo el vicecanciller Jaramillo, por ejemplo, plantear... No, entró a la reunión, Aurelio, no lo está escuchando. Plantear un bloqueo de venta de armas a Israel. Eso, por ejemplo, los que están haciendo la gran ganancia de esta guerra ni siquiera es Netanyahu, son las grandes compañías proveedoras de armamento y de munición que están haciendo su agosto con este genocidio. Usted puede plantear una cosa esa sensata, pero es que la peor servicio a una causa justa, óiganlo bien, el peor servicio a una causa justa, que es luchar contra el genocidio en Gaza, es hacer propuestas inviables, es hacer propuestas exorbitantes, para simplemente llamar la atención, pero no nos digamos mentiras. Eso de la fuerza multilateral, que vaya a volverse un ejército de defensa de Gaza, eso no va a pasar. Que el doctor Jaramillo Jacir sepa que eso no va a pasar. Es decir, ayer cuando Petro echó su discurso, Xi Jinping ya estaba ordenando tomar los portaaviones chinos para irse para Palestina. No va a pasar, Aurelio, no, eso no va a pasar. Macron ya estaba listando los Rafale para bombardear a Israel. No, eso no va a pasar. Entonces, apartamos de un hecho, Héctor. Hagamos propuestas viables, hagamos cosas que sí se puedan hacer. Reconozcamos el mundo entero, Aurelio, el Estado palestino. Hagamos un congelamiento de armas. Héctor, a riesgo de su descalificación. Sí. Lo que digo es, aquí hay dos partes que están en guerra. No lo descalifico. A riesgo de que usted siga en la descalificación. Hay otros conflictos. Mire también Ucrania. A riesgo de que usted me diga que eso es justificar. Todo eso me parece justificatorio, con respeto se lo digo. Este no es el único conflicto internacional y esta guerra no tiene solo una cara. Aquí no hay un malo contra unos señores buenos. Aquí lo que quiero decirle es, mire todo el panorama, que eso me parece que también aquí hay un criminal de guerra masacrando niños. Sí. Y yo no sé si eso sea comparable con otras cosas, pero pues no claro entiendo para qué hacerlas. Pero no entiendo para qué hacer las comparaciones. No sé por qué las comparaciones creemos que resultan útiles. No sé por qué, por ejemplo, traer la comparación de la invasión. No sé por qué, si el día que, si quiere lo hacemos ahora o en otro momento, el día que queramos hablar de la invasión de Gaza y cuestionar la conducta del señor Vladimir Putin, lo hacemos y yo me pongo de primero en la fila, porque ese también me parece un criminal de guerra. Pero es que estamos hablando de la masa, bueno, ya no sé bien qué dice, pero Putin es un criminal de guerra. Putin es un criminal de guerra. Pero en su discurso lo que está pasando entre Ucrania y Rusia y la invasión rusa por pedacitos a Europa. Claro. Pero es que la equivocación es convertirnos en los contradictores del presidente Petro. No, el presidente Petro es lo de menos. Es un accidente, que entre otras cosas, por fortuna, está por terminar. Así que eso no importa. Lo que importa sí es que en Gaza efectivamente hay una situación absolutamente espantosa. Héctor, dígame, absolutamente espantosa. ¿A usted le parece que Colombia puede encabezar un ejército internacional teniendo los problemas que tenemos para irnos a meter en Gaza? ¿A usted le parece que eso es serio? No, aún si no tuviéramos ningún problema, pues evidentemente Colombia no es un país que tenga ninguna fuerza para liderar una propuesta como la que está haciendo el presidente Petro o cualquiera otra. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Aurelio. Una de las cosas que se debería hacer es plantear cosas que resulten pues posibles. Esta evidentemente es una cosa puramente retórica que no tiene ninguna importancia y que no va a tener ninguna trascendencia. Pero eso no quiere decir, que es mi punto, no quiere decir que los colombianos, que la humanidad no tenga que tratar de hacer algo desde el punto de vista ético para que ese criminal que es el señor Netanyahu pare ese horror que está cometiendo en Gaza. Y yo creo en esto. Pero lo que propone el presidente no es un dilema ético, es un tema militar. El presidente apareció con una banderita amenazando al mundo de libertad o muerte. Libertad o muerte, notificando a Naciones Unidas de que vamos a arrancar, hágame el favor, una guerra mundial, haciendo parte de una fuerza paz, de una fuerza de guerra, de una fuerza de un ejército de salvación, en palabras ahora, eso es un saludo a la bandera, ¿no? Porque no hay posibilidad alguna de que eso vaya a ocurrir. Además, porque eso desconoce completamente... Eso más que un saludo a la bandera... perdóneme, Andrés. María Consuelo, que iba a decir eso desconoce completamente la vocación de los órganos de Naciones Unidas.
precisamente la institución llamada a intervenir por la paz son los cascos azules, que tienen naturaleza militar, que buscan la paz, que es la razón de ser de Naciones Unidas, que tiene un marco dentro del mandato del Consejo de Seguridad, y aquí lo que están buscando es que prácticamente la Asamblea General sea subversiva al Consejo de Seguridad, pero adicionalmente mirando específicamente un conflicto. ¿Y dónde están las violaciones de derechos humanos reconocidas por Naciones Unidas en Venezuela, por ejemplo? ¿O dónde está el tema de Ucrania? Entonces ahí se pierde, se desvanece la naturaleza de Naciones Unidas y del multilateralismo cuando se está pensando en un ejército ofensivo. Aquí la idea de Naciones Unidas es todo lo contrario, es la intervención por la paz, y eso es absolutamente contradictorio en el seno de la Asamblea General. 7 de la mañana, 13 minutos, Andrés. Pero ni siquiera diría yo que se desvanece el argumento que estaba diciendo María Consuelo, que se desvanece la función de las Naciones Unidas, porque la verdad es que con las palabras del presidente Petro no pasa ni va a pasar nada. En Colombia magnificamos, y ni qué decir de los seguidores del presidente Petro y de las bodegas del pacto histórico, magnificamos la intervención, que es una de, no sé, 180 o cuántas intervenciones que se hacen allí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, dándole el carácter, por ejemplo, y esto lo digo, Néstor, repudiando como repudio profundamente lo que está haciendo Israel en Gaza, pero dándole el carácter como de que el presidente Petro es el único líder mundial que está denunciando lo que está pasando en Gaza, como se le dio antes el carácter de que era el único líder mundial que estaba denunciando el cambio climático, que es una cosa de la que yo vengo oyendo hablar desde que tenía 15 años de edad tal vez. Entonces aquí magnificamos mucho eso y no nos hemos dado cuenta que el impacto de esas palabras del presidente Petro probablemente sea cercano a cero, sea cercano a nulo. Obviamente no se va a conformar un ejército multinacional ni para ir a defender a los palestinos, ni para ir a atacar al Fondo Monetario Internacional, ni a la Organización Mundial de Comercio, ni nada de eso. ¿A quién es la única persona que le sirve pararse allá a hacer declaraciones cuya viabilidad práctica es cero? Al presidente Gustavo Petro, que yo creo que está buscando ya el rol que va a jugar después del 7 de agosto de 2026, cuando deje la presidencia, que es ese, el de ser el tipo de líder que va por el mundo abanderando ese tipo de causas muy selectivamente, y de esa manera tan ese es el punto, selectivo, Néstor. Pero además las ideas son malas. Por eso es que estoy explicando el tema de que va en contravía de la naturaleza de Naciones Unidas, porque la idea es mala. Sí, sobre el tema del líder mundial, Felipe, Gaza, pues las bodegas, las oficinas del gobierno, el comité de aplausos está esta mañana desde Colombia con una tendencia en redes sociales: Petro líder mundial. Hágame el favor, líder mundial de Néstor, qué. Que el presidente Petro es líder mundial. Nosotros no necesitamos un presidente que sea líder mundial intergaláctico, necesitábamos, porque ya no le quedan sino un presidente que se hubiera ocupado son todos juegos ahí de los problemas del país. Señor Álvaro. Insulsos. Sobre el tema ese del ataque militar, pues toda esa discusión es infantil. Los cascos azules obviamente no funcionan así. Los cascos azules no son para atacar, sino para guardar la paz cuando las dos partes. El presidente dijo que no eran los cascos azules. Es lo mismo que decía Uribe, que hace unos años que había que pedir cascos azules para Colombia. Obviamente eso no aplica. Lo que aplica es lo que se hizo en Bosnia, que fue bombardeos de Estados Unidos, autorizados por Naciones Unidas, contra el gobierno y contra el país genocida, que obviamente aquí no aplica porque pues quién va a autorizar en el Consejo de Seguridad eso. Pero sobre el discurso, Petro tenía la oportunidad de tratar dos temas muy favorables para él, pero los malogró por hacer un discurso grandilocuente y agresivo. El de Trump había sido agresivo y coloquial e irresponsable, entonces pues mejor hubiera sido no seguirlo. El tema de drogas, que podía señalar, yo creo que todo presidente colombiano tiene que ir a Naciones Unidas a hablar del tema de política antidrogas que tiene este país sumido en la violencia desde hace décadas, y no como antes pero justamente aplaudir, en eso de las drogas, y no como aplaudir lo que hace los países que le hace daño a Colombia, sino al contrario. En drogas tenía dos oportunidades: denunciar dos graves errores de Estados Unidos en este momento. Uno, eso de la politización de la cooperación contra las drogas, que la debilita,
con juegos como el de certificar al jefe de Estado de Colombia y no al Estado. Es un juego infantil como el del cerco diplomático a Venezuela. Están certificando a Colombia porque el jefe de Estado es el que maneja pues el ejército, la policía y tal. Y lo otro es la militarización ilegal en el Caribe. Esto que dice Álvaro Néstor, civiles inventándose una supuesta invasión. Que por más pues eso, la historia va a decir que es muy grave. La historia va a decir que el presidente de la República de Colombia fue a Naciones Unidas a defender a los ocupantes de esas lanchas llenas de cocaína y a defender al Tren de Aragua y a defender a Maduro. Es que por más duro y altisonante que hable Petro en las Naciones Unidas, por más verdades que diga, no es un líder mundial, por una sencilla razón, porque Colombia no es ningún país líder mundial. Entonces usted puede tener a un tipo retardatario que va en contra de los derechos humanos, pero que dirige la nación más poderosa del mundo, que son los Estados Unidos, y automáticamente es líder mundial, y lo que diga, así sean estupideces, pues van a tener gran trascendencia a nivel mundial. Contrario a lo que pueda pasar acá, mire, presidentes de Colombia que han tomado posición frente al tema de Palestina han sido varios. Entonces el presidente Santos reconoció al Estado palestino, también llevó un discurso frente a las Naciones Unidas de que había que replantear la guerra contra las drogas, lo mismo ha hecho Gustavo Petro. ¿Y ha tenido alguna trascendencia? Ninguna, por una sencilla razón, porque los presidentes de Colombia, sea Gustavo Petro o Iván Duque o Álvaro Uribe, no pueden ser líderes mundiales porque vienen de Colombia, así de sencillo. Sí, bueno, el líder mundial es cierto, entre otras cosas, un líder mundial no se hace en un discurso de Naciones Unidas. Para quien quiera opinar sobre el líder mundial, sobre el presidente de Colombia, sobre el discurso de Gustavo mundial, Petro. Es que sabe que a mí me parece demencial, Néstor. Personas inteligentes como Benedetti, por ejemplo, que usted puede tener todas las reservas. Cuando digo comité de aplausos me refiero a esos. Es increíble que los noticieros de Colombia no hayan abierto con este discurso que cambia la historia de la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque hay intereses. Estamos hablando. Eso todo lo han dicho todos los que han estado alrededor de los presidentes. Aquí en Colombia estamos pendientes del Cauca, del Catatumbo. La gente, a pesar de que se solidariza con lo que está ocurriendo con Israel, pues tiene otras preocupaciones. La gente espera y los noticieros en Colombia recogen lo que le importa a la gente aquí en Colombia. Pero adicionalmente, para ser un líder mundial se necesita legitimidad interna. O sea, ¿cómo proponer un ejército para lo que propone el presidente cuando Petro? Está desmantelando el nuestro. Claro, cuando ni siquiera hay control territorial en su propio país. Es que no hay ningún tipo de coherencia. La última, Pero eso que estaba haciendo Benedetti, que estaba mencionando Felipe, lo han hecho todos los que han estado cerca de los presidentes que van a echarse discursos allá a las Naciones Unidas con mucha retórica siempre, ¿no? Y con mucha intrascendencia. La verdad es que yo estaba recordando que tal vez el presidente Virgilio Barco, que era un presidente serio, fue hace casi 40 años, en el año 1987 debió ser, a las Naciones Unidas. Barco fue por primera vez en el 86. En el 86, exacto, pero 86, 87, porque fue 2 o 3 veces y repitió el mismo discurso siempre, que fue llamando a un cambio de la política antidrogas, entre otras cosas, y pidiéndole a los Estados Unidos mayor compromiso en el tema de la política de drogas, con el mismo argumento de que son ellos los que la consumen y todo. Esa es la intrascendencia de los presidentes de Colombia en las Naciones Unidas, que van y dicen unas cosas y nadie les para bolas, y sus grupos cercanos siempre les dicen que lo hicieron maravillosamente y que son líderes mundiales. Pero yo le agrego una cosa a propósito de lo que dice María Consuelo. Con Petro me parece una falta de respeto. Una cosa a propósito de lo que dijo María Consuelo, que es digamos como el talante de liderazgo del presidente Petro, y en eso estoy totalmente de acuerdo con ella. Primero, no tiene ninguna legitimidad interna, pero segundo, realmente lo que le falta a Petro es capacidad de liderazgo, que se expresa en muchas cosas, pero hay una que ha debido hacer en Naciones Unidas, que es liderar sus propuestas, es decir, tratar de buscarles apoyo. Antes de echarse esa teoría que se echó en Naciones Unidas, un presidente serio le hubiera pedido a su embajador o embajadora en Naciones Unidas que tratara de conversar con otros embajadores y con otros presidentes para saber si esa propuesta tenía algún nivel de apoyo. Es que el liderazgo se expresa de muchas maneras, Héctor, y si algo no tiene el presidente Petro, está claro, es capacidad de liderazgo. Realmente ha sido muy pobre la agenda de encuentros bilaterales del presidente
presidente Gustavo Petro en este encuentro de Naciones Unidas. Estuvo ayer solamente con un jefe de Estado, muy pocos encuentros, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros presidentes. Pero ¿no? ¿Ustedes creen que Petro puede ser un líder mundial cuando en la parte propositiva, llamémosla así, del discurso, llamó al fin de los Estados-nación? O sea, ¿qué estará pensando Modi, el presidente de la India? ¿Qué estará pensando la señora presidenta de Italia? ¿Qué estará pensando los japoneses? ¿Qué estará pensando Putin? ¿Qué estará pensando Xi Jinping? El señor acabó con los Estados-nación. Si hoy más que nunca lo que estamos viendo es, digamos, la maximización de los Estados-nación. Entonces él llamó que ya la ONU no será de Estados-nación, sino de humanidad, y que esa humanidad controlará el Fondo Monetario Internacional. Por favor, esto es lo que llamaba Marx el socialismo utópico. Eso es realmente lo más crítico de todo el discurso, fue la parte propositiva de acabar con los Estados-nación. Citó a ese amigo común que ustedes tienen, Aurelio, el presidente Petro, usted, claro. Y usted citó a Marx también anoche. Y citó a Stalin, que Stalin cometió un error estratégico en Yalta, porque si no el comunismo se hubiera tomado el mundo, que si hubiera captado a los socialistas comunistas italianos y griegos, el comunismo se hubiera expandido por el mundo. Me parece que las citas citó a Mao, por una visión nostálgica. A propósito de los amigos comunes con Aurelio. 108 años de historia. Citó a Mao, citó a Stalin, citó a Marx, que habla, por otro lado, de las referencias ideológicas todavía del presidente Gustavo Petro. Néstor, una notica al margen sobre lo que mencionaba Ricardo de la agenda multilateral. Realmente la oportunidad que todos los septiembres le da a los jefes de Estado para hacer reuniones bilaterales en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas es única, porque está todo el mundo precisamente ahí con el pretexto del discurso, pero listo para reunirse con otros jefes de Estado. En realidad, lo más importante de la Asamblea son las reuniones bilaterales que pueda conseguir tanto la Embajada como la Cancillería. Ahí veo un trabajo sumamente pobre en términos de lograr esa diplomacia.